Si llegaste hasta aquí buscando entender qué pasó realmente el día en que mataron a Paco Stanley y por qué, décadas después, sigue habiendo más preguntas que respuestas, este es el lugar correcto. Paco Stanley no fue asesinado en la oscuridad, ni en un callejón, ni en un contexto clandestino. Fue ejecutado a plena luz del día, frente a testigos, cámaras, tráfico y rutina. Y, aún así, lo que ocurrió alrededor de su muerte quedó envuelto en una niebla que nunca terminó de disiparse. Esa es la primera paradoja de su historia. Uno de los crímenes más visibles de la televisión mexicana es, al mismo tiempo, uno de los más opacos. Antes de convertirse en víctima, Paco Stanley fue una figura central del entretenimiento mexicano. Un conductor carismático, dominante en pantalla, con un estilo que mezclaba humor, irreverencia y control absoluto del ritmo televisivo. Durante años, fue una presencia diaria en millones de hogares. No solo se le veía, se le escuchaba, se le citaba, se le imitaba. Paco entendía la televisión como un territorio de poder. No solo entretenía, marcaba jerarquías. Sabía quién tenía voz, quién no, y cómo se construía una figura dominante frente a las cámaras. Su personalidad pública era expansiva, pero también autoritaria. En el set, el control era suyo. Y fuera de él, su influencia no era menor. Ese nivel de visibilidad no se construye sin costos. El éxito prolongado genera alianzas, pero también resentimientos. Genera cercanía con figuras de poder y, al mismo tiempo, exposición a mundos que no siempre son transparentes. Paco Stanley no era un actor aislado dentro del sistema mediático, era una pieza central de una maquinaria mucho más amplia. Con el paso del tiempo, su entorno comenzó a llenarse de nombres, relaciones y dinámicas que, vistas en retrospectiva, resultan inquietantes. No necesariamente ilegales en sí mismas, pero sí opacas. El tipo de círculos donde la lealtad es ambigua y el silencio tiene valor. El día de su asesinato no comenzó como un día excepcional. Fue una mañana aparentemente rutinaria. Paco salió de un restaurante acompañado por personas de su círculo cercano. Nada en la escena inicial parecía anticipar lo que estaba a punto de ocurrir. Y sin embargo, ese momento cotidiano se convertiría en uno de los episodios más analizados y debatidos de la historia reciente de México. Los disparos fueron rápidos, precisos, letales. No hubo intento de robo. No hubo forcejeo previo. El ataque tuvo la frialdad de una ejecución. Y eso fue lo que, desde el primer momento, sembró dudas profundas. Porque cuando alguien es asesinado de esa forma, la pregunta no es solo quién disparó, sino por qué y para quién. La versión oficial se construyó con rapidez. Demasiada, para muchos. Se señalaron responsables. Se estableció un móvil. Se ofreció un relato que parecía cerrar el caso. Pero ese cierre no convenció a todos. Las inconsistencias comenzaron a aparecer casi de inmediato. Testimonios que no encajaban del todo. Declaraciones que cambiaban con el tiempo. Detalles que parecían omitidos o minimizados. Y, sobre todo, una sensación persistente. Había piezas que no estaban sobre la mesa. Las personas que acompañaban a Paco ese día quedaron automáticamente en el centro de la atención. No solo como testigos, sino como figuras clave para entender lo ocurrido. Sus versiones fueron analizadas, confrontadas, reinterpretadas una y otra vez. Cada matiz importaba. Cada contradicción alimentaba nuevas sospechas. El crimen dejó de ser solo un asesinato y se transformó en un espectáculo paralelo. Un juicio mediático constante, donde la opinión pública avanzaba más rápido que la justicia formal. Y en ese terreno, las certezas se diluyen con facilidad. Lo más inquietante no fue la falta de explicaciones, sino la abundancia de explicaciones incompatibles entre sí. Demasiadas narrativas para un solo hecho. Demasiados silencios alrededor de puntos clave. Demasiadas prisas por dar el caso por resuelto. Con el paso de los días, el asesinato de Paco Stanley dejó de ser solo la muerte de un conductor famoso. Se convirtió en un espejo incómodo de cómo operan el poder, los medios y la justicia cuando confluyen en un mismo punto. Porque no todos los crímenes generan la misma urgencia por cerrar filas. Y no todas las verdades tienen el mismo valor. Paco murió en la calle, pero su historia no terminó ahí. Empezó ahí. Lo que siguió fue una cadena de acusaciones, procesos judiciales, absoluciones, dudas persistentes y una narrativa oficial que nunca logró imponerse del todo en la conciencia colectiva. Algo no encajaba. Y esa sensación, lejos de desaparecer, se fue solidificando con los años. Este primer bloque no busca resolver el caso. Busca algo más importante,
Entender el contexto que hizo posible que un asesinato tan público dejara tantas sombras. Porque para comprender por qué nadie dijo toda la verdad, primero hay que entender quién era Paco Stanley, el lugar que ocupaba y las dinámicas que lo rodeaban. La mañana del asesinato transcurrió sin señales evidentes de amenaza. No hubo llamadas de advertencia conocidas, ni cambios de agenda de último momento, ni un ambiente perceptible de peligro. Paco Stanley salió de casa como lo hacía habitualmente, acompañado por personas de su círculo cercano, con la naturalidad de quien se sabe reconocido, pero no necesariamente vulnerable. Ese detalle es clave. Porque cuando un crimen ocurre a plena luz del día, en un espacio público, sin intento de huida ni improvisación visible, lo que se impone no es el caos, sino la planificación. Y esa planificación empieza mucho antes del primer disparo. El restaurante no era un lugar aislado. Era un punto conocido, frecuentado, con rutinas previsibles. Entradas y salidas relativamente estables. Un sitio donde el movimiento de personas no llamaba la atención, pero donde también era posible observar sin levantar sospechas. Ese tipo de escenarios no se eligen al azar. Paco salió acompañado. Caminó unos metros. Subió a su vehículo. Y en ese trayecto breve, cotidiano, ocurrió todo. Los disparos fueron certeros. Rápidos. No hubo intercambio. No hubo confusión inicial sobre la intención del ataque. El objetivo era uno solo. La ejecución fue limpia en su brutalidad. Y eso abrió la primera gran grieta en la narrativa del crimen común. Porque cuando alguien es asesinado de esa forma, en ese contexto, la pregunta inmediata no es si fue un robo que salió mal. Es porque se eligió ese momento exacto y quién tenía interés en que el mensaje fuera tan visible. Desde los primeros minutos, la escena se llenó de cámaras, reporteros, patrullas y versiones preliminares. La televisión, el mismo medio que Paco dominó durante años, se convirtió en el principal escenario del crimen. El caso se transmitía casi en tiempo real, mezclando información confirmada con especulación. Y en medio de ese ruido, los testimonios de quienes estaban con él comenzaron a adquirir un peso enorme. Las versiones iniciales parecían claras, pero pronto comenzaron a mostrar fisuras. No necesariamente contradicciones directas, sino variaciones sutiles. Detalles que cambiaban. Tiempos que no coincidían del todo. Percepciones distintas sobre la secuencia exacta de los hechos. En cualquier investigación seria, esas variaciones activan alertas. No porque impliquen culpabilidad automática, sino porque indican que la reconstrucción del evento no es sólida. Y cuando el evento es un asesinato tan expuesto, la fragilidad del relato resulta inquietante. La versión oficial avanzó con rapidez. Se identificaron responsables. Se estableció un móvil. Se presentó una explicación que, en apariencia, ordenaba el caos. Pero esa rapidez fue interpretada por muchos como una forma de controlar la narrativa, no necesariamente de esclarecer los hechos. La prisa por cerrar el caso contrastaba con la complejidad del entorno de Paco Stanley. No era una figura marginal. No era un desconocido atrapado en una circunstancia fortuita. Era alguien con conexiones, con historia, con una posición privilegiada dentro de un sistema donde los límites entre espectáculo, poder y relaciones informales no siempre están claramente definidos. Ese contraste alimentó la sospecha pública. Porque cerrar rápido un caso complejo suele dejar cabos sueltos. Y esos cabos, cuando no se atan, se convierten en dudas persistentes. Las declaraciones posteriores profundizaron esa sensación. Algunos testigos modificaron aspectos de su relato con el tiempo. No de forma dramática, pero sí suficiente como para generar preguntas. ¿Por qué ese detalle no se mencionó antes? ¿Por qué ahora se recuerda algo distinto? ¿Qué cambió entre una declaración y otra? Al mismo tiempo, ciertos elementos parecían recibir menos atención de la esperada. Relaciones previas. Conflictos no explorados a fondo. Contextos que, en otros casos, habrían sido examinados con mayor detenimiento. La investigación avanzaba, pero no necesariamente hacia todas las direcciones posibles. La opinión pública, mientras tanto, se polarizó. Para algunos, el caso estaba resuelto. Para otros, el relato oficial era apenas una capa superficial sobre una estructura mucho más compleja. Esa división no se resolvió con el tiempo, se profundizó. Uno de los aspectos más inquietantes fue el tratamiento mediático de los implicados cercanos. En cuestión de horas, algunos pasaron de ser colaboradores habituales a figuras bajo sospecha pública. El juicio se trasladó a los programas, a los titulares, a las mesas de análisis. Y una vez que ese juicio mediático se activa,
Es muy difícil revertirlo, incluso cuando los procesos judiciales avanzan en otra dirección. El resultado fue un clima de confusión constante. La justicia formal seguía su curso, pero la justicia simbólica ya había dictado sentencias en la conciencia colectiva. Y cuando esas dos líneas no coinciden, la sensación de verdad incompleta se instala de forma casi permanente. Con el paso de los meses, el caso entró en una fase aún más desconcertante: absoluciones, liberaciones, revisiones. Elementos que, lejos de cerrar la herida, la reabrieron. Si los responsables señalados inicialmente no eran culpables, entonces la pregunta regresaba con más fuerza: ¿quién ordenó el asesinato y por qué? Y esa pregunta no encontró una respuesta definitiva. La muerte de Paco Stanley se convirtió así en algo más que un expediente judicial. Se transformó en un símbolo. Un recordatorio de que, incluso en los crímenes más visibles, puede haber zonas que permanecen intocables. De que la verdad judicial no siempre coincide con la verdad percibida. Y de que algunos silencios pesan más que cualquier declaración. Este segundo bloque no busca afirmar conspiraciones ni señalar culpables sin pruebas. Busca algo más preciso: mostrar cómo el relato oficial comenzó a resquebrajarse desde el primer día, no por un gran error, sino por una suma de inconsistencias pequeñas, prisa institucional y un contexto que nunca fue explorado del todo. Porque cuando un caso se cierra demasiado rápido, la duda no desaparece. Se congela. Y eso es exactamente lo que ocurrió aquí. Con el paso del tiempo, el foco del caso se desplazó de la escena del crimen hacia las personas que orbitaban alrededor de Paco Stanley. No porque existiera una prueba definitiva contra ellas, sino porque en ausencia de una verdad sólida, la atención busca anclajes humanos. Rostros, nombres, relaciones. Alguien debía explicar lo inexplicable. Los implicados cercanos pasaron a ocupar un lugar incómodo. Ya no eran solo testigos de un asesinato, sino piezas interpretadas bajo la lupa de la sospecha pública. Cada gesto, cada palabra, cada silencio posterior fue analizado como si escondiera una clave definitiva. En ese proceso, la frontera entre investigación y especulación se volvió peligrosamente difusa. Las declaraciones iniciales, dadas en un contexto de shock y exposición mediática extrema, fueron reinterpretadas una y otra vez. Lo que al principio parecía una confusión comprensible empezó a verse, con el tiempo, como inconsistencia. No porque necesariamente lo fuera, sino porque el relato oficial no ofrecía un marco lo suficientemente sólido para sostenerlas. Uno de los elementos más corrosivos del caso fue la absolución posterior de quienes habían sido señalados como responsables. Desde el punto de vista legal, eso significaba que no existían pruebas suficientes para condenarlos. Desde el punto de vista de la opinión pública, significaba algo muy distinto: que el crimen volvía a quedar sin autor claro. Ese vacío es el que mantiene vivo el caso hasta hoy. Porque cuando un asesinato tan visible no tiene responsables firmes, la sensación que queda no es de justicia incompleta, sino de verdad fragmentada. Algo ocurrió, alguien disparó, alguien ordenó. Pero ese alguien nunca fue plenamente identificado en un relato coherente que resistiera el paso del tiempo. A partir de ahí, los silencios se volvieron más elocuentes que las palabras. Personas que, con los años, dejaron de hablar del tema. Versiones que ya no se ampliaron. Detalles que nunca se retomaron públicamente. No hubo nuevas líneas de investigación significativas que lograran reconstruir el rompecabezas. Y cuando el silencio se prolonga tanto, deja de ser una estrategia momentánea y se convierte en estructura. El contexto en el que Paco Stanley se movía antes de su muerte tampoco fue revisado en profundidad en el discurso público oficial. Sus relaciones profesionales, su posición dentro de la industria, los conflictos no visibles en pantalla. Todo eso quedó relegado a menciones laterales, sin un análisis exhaustivo que permitiera entender si existían motivaciones más complejas detrás del crimen. No se trata de afirmar que las había. Se trata de señalar que no fueron exploradas con la misma intensidad que en otros casos menos expuestos. La presión mediática jugó un papel clave en ese proceso. Cuando un caso se convierte en espectáculo, la necesidad de ofrecer respuestas rápidas suele imponerse sobre la necesidad de ofrecer respuestas correctas. El público exige cierre. Los medios exigen narrativa. Y las instituciones, muchas veces, responden a esa presión. Pero el cierre apresurado tiene un costo. Y ese costo es la duda permanente. Con los años, el asesinato de Paco Stanley se transformó en un referente cultural del caso que nunca se aclaró del todo. No porque existan pruebas ocultas reveladas después, sino porque la suma de absoluciones,
silencios y contradicciones dejó una sensación de relato incompleto que ninguna versión logró disipar. El crimen quedó archivado judicialmente, pero abierto simbólicamente. Ese es el punto más inquietante de esta historia. No hay un gran secreto revelado al final. No hay una confesión tardía. No hay una verdad alternativa sólida. Solo hay una ausencia. Un espacio en blanco donde debería haber una explicación que cierre todas las preguntas esenciales. ¿Quién ordenó el asesinato? ¿Por qué en ese momento exacto? ¿Por qué de esa forma tan visible? ¿Por qué el caso avanzó tan rápido y luego se desinfló? Esas preguntas siguen sin respuesta definitiva. Y cuando las preguntas sobreviven a las sentencias, el caso deja de pertenecer solo a los tribunales. Pasa a formar parte de la memoria colectiva. Se convierte en una herida narrativa que no cicatriza porque nunca se limpió del todo. Este bloque no pretende sugerir conspiraciones ni señalar culpables invisibles. Pretende algo más incómodo, mostrar cómo un crimen puede quedar irresuelto incluso después de pasar por todo el aparato judicial, simplemente porque las piezas nunca encajaron de forma convincente. En el siguiente tramo, el foco se desplaza una vez más. Ya no hacia los implicados directos, sino hacia lo que dejó el asesinato, el impacto en la televisión mexicana, el miedo silencioso en ciertos entornos y la razón por la que, tantos años después, el caso sigue siendo mencionado en voz baja. El asesinato de Paco Stanley no terminó cuando se cerraron los expedientes. Terminó, en todo caso, una etapa visible. Lo que vino después fue más silencioso, pero no menos profundo, una transformación en la forma en que la televisión, el poder y el miedo comenzaron a relacionarse entre sí. Durante años, Paco había sido una figura dominante. No solo por su popularidad, sino por la sensación de control que transmitía. En un medio donde la autoridad suele ser difusa, él la ejercía de manera directa. Su muerte rompió esa ilusión de seguridad. Si alguien con ese nivel de visibilidad podía ser ejecutado a plena luz del día, entonces nadie estaba completamente a salvo. Ese mensaje no se dijo en voz alta, pero fue entendido. En los meses posteriores, algo cambió en el ambiente mediático. No de forma explícita, no como una censura declarada, sino como una autocontención progresiva. Ciertos temas dejaron de tratarse con la misma ligereza. Algunas bromas desaparecieron. Algunas líneas se volvieron intocables. El humor siguió existiendo, pero con bordes más definidos. El crimen no solo había matado a un conductor, había instalado una advertencia difusa. La televisión mexicana, acostumbrada a mezclar espectáculo con poder informal, empezó a moverse con más cautela. No porque existiera una amenaza concreta identificable, sino porque el caso de Paco había demostrado algo inquietante: la exposición no protege. La fama no garantiza inmunidad. Y el control mediático no equivale a control real. Esa lección caló hondo. Al mismo tiempo, el público empezó a relacionarse de otra forma con la figura del conductor omnipotente. Paco Stanley había representado durante años una autoridad incuestionable en pantalla. Su asesinato quebró esa imagen. Mostró que detrás del carisma podía haber vulnerabilidad, y detrás del poder visible, fragilidad. Pero esa humanización no vino acompañada de verdad. La ausencia de una explicación clara generó un efecto extraño. El caso se convirtió en un tabú. Se mencionaba, pero no se profundizaba. Se recordaba, pero sin avanzar. Era una historia conocida por todos, pero comprendida por nadie del todo. Y cuando una historia así se estanca, empieza a operar como advertencia silenciosa. Con el paso del tiempo, nuevas generaciones escucharon el nombre de Paco Stanley no como el de un conductor influyente, sino como el de un símbolo. El símbolo de un crimen que no cerró. De un expediente que no convenció. De una verdad que, si existió completa, nunca se dijo en voz alta. Eso explica por qué, décadas después, el caso sigue despertando interés. No por morbo, sino por incomodidad. Porque representa una grieta en el relato oficial de cómo funcionan la justicia y el poder cuando se cruzan con figuras mediáticas. La herida no cicatrizó porque no se limpió del todo. Cada cierto tiempo, el caso regresa a la conversación pública. Nuevas entrevistas. Nuevos análisis. Nuevas reinterpretaciones de viejos testimonios. Pero ninguna logra ofrecer ese elemento esencial que cierre la historia. Una narrativa coherente que explique todas las piezas sin forzarlas. Y cuando eso no ocurre, la sospecha se vuelve estructural. No es que todos crean que hubo una gran conspiración. Es algo más sutil y más perturbador. La sensación de que la verdad completa nunca fue prioritaria. Que hubo un momento en el que cerrar el caso fue más importante que entenderlo. Y que, una vez cerrado,
Nadie tuvo interés real en reabrirlo. Ese es el legado incómodo de la muerte de Paco Stanley. No solo dejó un vacío en la televisión, sino una desconfianza persistente. Una idea que se instala lentamente. Hay historias que, aunque se desarrollen frente a todos, no están destinadas a ser comprendidas del todo. Y ese límite tácito es una forma de poder. El miedo no siempre se impone con violencia directa. A veces se instala con ejemplos. Y el ejemplo fue claro. Incluso el rostro más visible puede ser silenciado, y aún así, el sistema seguirá funcionando sin dar explicaciones completas. En ese sentido, el asesinato de Paco Stanley marcó un antes y un después. No por lo que se dijo, sino por lo que no se volvió a decir con la misma libertad. Por los temas que se esquivaron. Por las preguntas que dejaron de formularse en público. Este bloque no pretende sugerir que su muerte cambió todo de forma inmediata. Los cambios más profundos casi nunca son evidentes al principio. Se filtran, se normalizan, se aceptan, y cuando uno mira hacia atrás, descubre que el paisaje ya no es el mismo. El crimen se volvió un punto de referencia silencioso. Un recordatorio de que hay líneas invisibles, de que hay verdades que se rozan, pero no se cruzan, y de que la visibilidad, lejos de proteger, a veces solo amplifica el impacto cuando algo sale mal. Queda un último tramo para cerrar esta historia. No con una revelación, sino con una reflexión necesaria. Porque el caso de Paco Stanley no exige una respuesta definitiva, sino una pregunta incómoda que sigue vigente. La historia de Paco Stanley no se sostiene por una verdad revelada, sino por una ausencia persistente. Y esa ausencia es, paradójicamente, lo que mantiene vivo el caso. Porque cuando un asesinato ocurre frente a todos, con cámaras, testigos y versiones oficiales inmediatas, lo lógico sería que el tiempo aportara claridad. Aquí ocurrió lo contrario. El tiempo solidificó la duda. Paco fue asesinado a plena luz del día, pero la explicación nunca iluminó del todo lo ocurrido. Hubo culpables señalados y luego absueltos. Hubo móviles expuestos y luego cuestionados. Hubo testimonios que parecían cerrar el relato y, con los años, lo volvieron a abrir. No por grandes revelaciones, sino por pequeñas grietas que nunca terminaron de sellarse. Eso es lo que hace que este caso resulte tan inquietante. No existe una gran conspiración demostrada, pero sí una sensación extendida de verdad incompleta. Una percepción que no se apoya en una sola prueba, sino en la suma de decisiones, silencios y prisas que marcaron la investigación desde el primer día. La pregunta no es solo quién disparó. Esa pregunta, aunque central, no explica el malestar que dejó el caso. La pregunta más profunda es por qué el relato oficial necesitó cerrarse tan rápido y por qué, una vez cerrado, nadie pareció realmente interesado en sostenerlo frente al paso del tiempo. Porque cuando una versión es sólida, resiste. Cuando no lo es, se defiende con silencio. El asesinato de Paco Stanley dejó claro que el poder mediático no garantiza protección, pero también dejó algo más incómodo. La verdad no siempre es la prioridad cuando hay demasiadas miradas encima. A veces, lo urgente es estabilizar, calmar, pasar página, aunque esa página no esté bien escrita. Con los años, el caso se transformó en una referencia inevitable. No como expediente judicial, sino como advertencia simbólica. Un recordatorio de que existen crímenes que, aun siendo públicos, quedan encerrados en una zona gris donde la justicia formal avanza, pero la verdad percibida se estanca. Eso explica por qué el nombre de Paco Stanley sigue apareciendo en conversaciones, documentales, análisis y debates. No porque se espere una confesión tardía, sino porque la herida nunca cerró. Porque algo en el relato siempre chirrió. Porque demasiadas cosas se dieron por sentadas demasiado pronto. Su muerte no solo acabó con una figura clave de la televisión mexicana. Instaló una desconfianza que se filtró lentamente en la cultura mediática. Una idea difícil de erradicar. Hay historias que se cuentan hasta cierto punto, y luego se detienen. No por falta de interés, sino por límites que no siempre se enuncian. Paco Stanley fue asesinado en la calle, pero el impacto real de su muerte ocurrió después. En el silencio. En las preguntas sin respuesta. En la normalización de un cierre que nunca convenció del todo. La verdad judicial puede haber seguido su curso. Pero la verdad emocional, la que queda en la memoria colectiva, sigue incompleta. Y cuando eso ocurre, el caso deja de pertenecer al pasado. Se vuelve presente cada vez que alguien recuerda los detalles y siente que algo no encaja. La pregunta final no es si algún día se sabrá todo. La pregunta es más incómoda.
¿Cuántas verdades similares aceptamos como cerradas solo porque seguir preguntando resulta demasiado incómodo? Porque en el caso de Paco Stanley, lo más perturbador no es lo que se dijo, es todo lo que nunca se dijo del todo.